Amigos, amigas de Rock 111, ¿cómo están? Soy Rafa Martínez y como siempre, saludándolos aquí en Charlas de Rock, pues hoy con un programa muy especial. Recuerden suscribirse a este canal, recuerden, más importante, suscribirse al canal de las bandas que invitamos. Es muy importante que pues, sigan sus redes sociales, que vean su nueva música, que vean todos los eventos que van a tener, que tengan toda la información actualizada desde la fuente, o sea, desde los músicos mismos, y pues bueno, pues obviamente eso hace que la escena aquí a nivel digital pues crezca y pues se vuelva mejor. Hoy voy a platicar pues, ya con una banda legendaria, una banda que bueno, en México sonó en los 90s, sí hubo este impacto cuando estaba esta época de oro del rock en español. Ellos tuvieron a bien a sonar aquí en México, editaron aquí en México por lo menos un par de discos, obviamente tienen muchísimos más, pero pues sí en México tenemos este par de ediciones y pues siguen en el ajo después de tantos años, cuarenta y tantos, desde 1979 si somos más exactos. Y pues voy a platicar un poco con Ranferi Aguilar, quien es integrante de esta banda que se llama Alush Nahual. ¿Cómo estás, Ranferi? Bienvenido. Muchas gracias. Aquí, mira, encantado de estar aquí en presencia de tu público, tu gran público. Aquí estamos para servirte cualquier duda y a las órdenes. Una banda que comienza en Guatemala en 1979, donde pues el rock en Latinoamérica todavía estaba pues ahí medio en luchas constantes con la cultura popular oficial, vamos a llamarla así. O sea, la cultura popular oficial todavía pues no nos tomaba en cuenta. Ustedes empiezan pues sí con algunas influencias de rock, pero pues más bien es así como una cuestión de campo, ¿no? O sea, como combinando muchos instrumentos pues de madera, de palo. Cuéntanos un poco cómo fue el principio de Alush Nahual y cómo, digo, lo voy a decir así, cómo se atrevieron a salir en aquel tiempo donde realmente era nulo lo que pasaba en Latinoamérica. Sí, es muy exacto lo que decís. Nosotros empezamos en el 79, cuando no habíamos escuchado prácticamente nada de rock en español. Según nosotros estábamos inventando el el agua azucarada, Okay. decimos nosotros, porque nos gustaba el rock. Nos gustaba el rock y nos gustaba, y teníamos esa intención de cantarlo, pero en español, ¿verdad? Y, y no habíamos oído realmente más que, yo había escuchado, por ejemplo, Almendra en Argentina, de, de Luis Alberto Spinetta, pero era una cosa como aislada. Todavía no habíamos escuchado ni siquiera a Charly García, ni Fito Páez menos, ¿verdad? Ni Miguel Ríos en España, no se escuchaba nada. El de México tampoco habíamos escuchado nada, solo a lo que habían era como, en Guatemala también habían como grupos de rock que cantaban en inglés, que hacían covers. Y algunos los traducían y hacían la música estadounidense o inglesa traducida al español, pero básicamente lo que hacían era tocar covers de Eric Clapton, de Queen, de Led Zeppelin, de toda esta generación de bandas, de Santana inclusive, todo se hacía, pero no había mucha música original, casi no existía mucha música original. Nosotros tuvimos a un amigo que ya nos dejó, por cierto, se llama Luis Galich, que sí tocaba un poco, era solista, pero no tocaba, no cantaba baladas, que era, era como una especie ya queriendo hacer rock en español. Me acuerdo que tuvo un éxito en El Salvador, llegó al número 1 con una canción que se llama Vuestros Pies, una canción linda,
y nosotros lo admiramos mucho, dijimos, wow, si esto se puede hacer, pues ese es el camino que queremos seguir, ¿verdad? Ujú. Y de ahí admirábamos mucho a cantantes como Joan Manuel Serrat, qué sé yo, ese tipo de baladistas, no baladistas, sino tal vez como trovadores, ¿verdad? Pero no había realmente un rock en español, no existía. Y hasta que nosotros hicimos como 3 o 4 discos, y el primer disco, te cuento, que el primer disco que nosotros grabamos en el 81, muy orgullosos de nosotros mismos, los grandes sueños y todo, lo llevamos a la radio, y en la radio nos dijeron, pues está bonito, está bonita la música, ¿verdad? Pero solo que ustedes están cometiendo un pequeño error, nos decían. El rock se hace en inglés, Ok. el rock tiene que Ujú. ser cantado en inglés. Y si Claro. ustedes quieren cantar en español, tienen que cantar música como de Julio Iglesias o de José Ujú. José, ¿verdad? Están equivocados. Con este camino no van a llegar a ningún lado. Nos dijeron, ¿te imaginas el estado de ánimo en el que salimos nosotros después de nuestro primer experimento? Sin embargo, fíjate que, sin embargo, que nosotros tocamos la primera vez en el 79 en un festival que hicimos, que se hizo en Guatemala, no sé si esos eran covers en inglés, y las otras bandas que estaban ahí eran como música folclórica, como música Ujú. andina, eran baladistas que cantaban precisamente imitadores de José José, Ajá. o cantaban en inglés como música de América, Tears and Frost y algo por el estilo, ¿verdad? Y nosotros estábamos dentro de todo esto, pero casualmente al actualizar y de estar nosotros en medio del repertorio de los artistas, y como ya como la tercera, cuarta vez nos dijeron, miren a ustedes, mejor deberían cerrar porque la gente le está gustando mucho la banda. Y nosotros cantábamos nuestras canciones en español, y eran canciones que tenían títulos como Hombres de Maíz, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? La fábula del grillo y del mar, que tenían como raíces muy de la cultura ancestral, ¿verdad? Ujú. Obviamente era rock, ¿verdad? Y de repente Ujú. poníamos algún instrumento que daba alguna sensación como la chirimía o como algo por el estilo, un adornito por ahí, una cosita, una marimbita por ahí de repente, ¿verdad? Pero básicamente era rock, ¿verdad? Pero a la Claro. gente le empezó a gustar y por eso seguimos. Nuestra desilusión fue cuando tratamos de entrar a los medios sí no nos toparon, ¿verdad? Hasta que llegó como tipo 1986, 87, cuando ya se escuchaba el rock, estaba de moda el rock en español. Ujú. Entonces entramos en radio, ya como nosotros ya habíamos grabado como 4 o 5 discos por nuestra cuenta. O sea que nos mantuvimos a puro, ¿cómo te dice? De mano en mano se pasaban los cassettes o los discos nuestros de nuestra música, y con eso hicimos que la gente pudiera asistir a nuestros conciertos y que nos conocieran y oír nuestra música, y nos mantuvimos de esa manera, así como se dice, totalmente artesanalmente. Pues como dicen hoy los chavos, ¿no? De manera orgánica, o sea, muy, muy Sí, este sí, sí. underground orgánico, ¿no? O sea, donde empiezas tú a generar tu propio público, o sea, que los medios pues ni te pelan, pero pues tú estás generando público y bueno, en estos ochentas, donde llegan las bandas españolas y Argentina también empieza a producir muchas cosas, se abren un poco más los medios. Ustedes, por ejemplo, lograron en este lapso 86, 89, viajar a otros países o siguieron locales. Sí, sí viajamos a Centroamérica. Nuestro primer Ujú. viaje fue a El Salvador. Ok. De alguna manera también se coló nuestra música para El Salvador. Nos invitaron a una Teletón. Ese fue nuestro Ok. primer, nuestro primer viaje, ¿no? Ujú. Esos famosos teletones que Ujú. estuvieron muy de Ujú. moda. También todavía, creo que todavía se Sí, hacen, por ahí siguen. pero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y nosotros fuimos a El Salvador con una gran expectativa también de que era nuestro primer viaje internacional, y también tuvimos también un poco mala suerte en ese sentido de que nos miraban como que no, o sea, si vienen de México, si vienen de Argentina,
y vienen de saber de dónde, no eran internacionales, pero ustedes no son internacionales, ustedes vienen de Guatemala, ¿verdad? Somos como, somos como vecinos, ¿verdad? Son como la Ok. misma cosa. Y nos costó también, pero a raíz de ese, nuestro primer viaje, nos invitaron a otro festival que se llamaba el Festival del Juguete, en un lugar que se llamaba Torre Patín. Fue como un mes después, o unos par de meses, y mucho. La gente nos empezó a conocer a raíz de esa, de mano en mano y a salir, Ujú, y a través de esa actuación en televisión ya nos invitaron. Y ya hicimos un festival con otros grupos eh, salvadoreños ujú. y nos fue muy bien. Y eso fue el principio de una carrera que hasta la fecha mantenemos una relación muy bonita con nuestro hermano país del Salvador. Luego se corrió la voz para Honduras. Fuimos también a un festival en Honduras de aquellos que invitan a un gran artista y invitan a alguien que abra, ¿verdad? Ujú. Y me acuerdo que nosotros nos invitaron, bueno, estos grandes artistas eran en ese tiempo, a nosotros en Honduras era Pimpinela. Ok. Pimpinela era así como el artista que estaba en los medios y qué sé yo, Ajá. y primero a Luis Nahual, ¿verdad? Entonces, la gente tomaba rápido una especie de favoritismo, ¿verdad? Por quizás el más débil, el más desconocido, pero también sentíamos nosotros que estaban ávidos de una música un poco más rockera y un poco más Claro. seria, si se pudiera decir, entre comillas, ¿verdad? No sé, no quiero Auténtica desmerecer también. sí, no quiero desmerecer a ningún Sí, sí, artista, sí, sí. pero se sentía como que la gente tenía hambre Ujú, de una música un poquito más rockera, ¿verdad? Que tuviera un poquito ujú, más de identidad, quizá regional también, ¿verdad? ujú. Entonces abrimos un concierto de Pimpinela en Honduras, abrimos un concierto de Flans en Guatemala, Ok. y nos iba muy bien. El público nos favorecía mucho, nos tomaba como sus favoritos, ¿verdad? Ajá. Y esos fueron nuestros inicios. Por supuesto, aprovechando grandes auditores, ¿verdad? A grandes, ¿cómo se dice? Grandes audiencias, perdón, donde habían, qué sé yo, 10,000 Sí, sí. personas en un auditorio, ¿verdad? En una plaza de toros, como estuvimos acá en Guatemala, o en un estadio donde estuvimos en Salvador, o qué sé yo, abriéndole a artistas más conocidos, Ujú. y eso nos favoreció y nos hizo muy populares en esos años. Y el último país al que fuimos ya como en el 89, quizás, no soy muy preciso en las fechas, Ajá. pero fue Costa Rica, de los Ok. países centroamericanos. Y eso hasta la fecha conservamos este público, solemos ir una vez o una vez al año o cada 2 años o algo así, vamos a estos países a dar conciertos, a presentarles nuestras nuevas composiciones, etcétera, ¿verdad? Conservamos una relación muy bonita con todos los países. Ya luego fuimos a Estados Unidos a hacer giras, más que nada para público centroamericano también. Ujú. Y en los 90 fuimos a México también, por cierto, a presentar un par de discos. Y esa es más o menos nuestra historia por el momento, ¿verdad? Si Y lo que, queremos regresar ahora a México, en abril queremos hacer otras fechas por allá y regresar y retomar un camino que dejamos quizás un poco olvidado por ahí. que sí, y lo que les falta todavía, o sea, digo, todavía tienen mucho, mucho que, o sea, su música es algo interesante que sea, o sea, si va viendo uno como la evolución, o sea, si uno lo oye, pues sí se nota una evolución muy, muy, muy interesante, inclusive exactamente el tiempo donde vinieron a México, pues sí estaba, o sea, llegaron a México en un momento de auge del rock y en donde estaban muchos movimientos sociales, o sea, estaba el zapatismo, estaba, o sea, había una juventud muy, muy activa y ustedes exactamente estos dos discos
siento yo, o sea, obviamente es mi perspectiva como fan, ya ustedes dirán, o sea, el público dirá, pero yo siento que los dos discos más rebeldones que hicieron los Alush Nahual es exactamente el tiempo donde estuvieron en México. O sea, bueno, los que llegaron a México, ¿no? O sea, embonaron perfecto con toda esta cuestión. Pero algo que me llama mucho la atención es, y se los dijeron, o sea, Guatemala, o sea, un país en donde, pues, uno tiene esta perspectiva de que en Guatemala, pues, es como muy pacífico, como muy tranquilo, como muy, de gente muy trabajadora, de gente muy aferrada, o sea, ¿por qué nace este rock en Guatemala? O sea, ¿qué les pasó a ustedes que dijeron, vamos en contra de todo? Bueno, mira, la verdad es que Guatemala es un lugar, sí, quizás es gente muy tranquila hasta cierto punto, porque nosotros sí tuvimos una guerra interna Sí, que duró claro. 35 años. Sí, sí, claro. La guerra más o menos empezó como en los años 60 y sí tenía una característica muy especial de que mucho de estos conflictos se daban en el interior y en la capital no se sentía tanto. Ajá. Y se creó como una especie de élite en la ciudad y hasta la fecha permanece, yo creo que en muchos de nuestros países permanece como una nube, como que vivimos en una nube, nosotros solo nos paseamos en los lugares bonitos y donde hay centros comerciales lindos y no sé qué, ¿verdad? Pero apenas damos un par de pasos por el interior y se ve otra realidad totalmente, Sí, ¿verdad? claro. O sea, los conflictos y las diferencias sociales y en fin, no me quiero meter mucho en ese tema, pero Sí, sí, sí. son, son, el conflicto está ahí, ¿verdad? Ujú. Las diferencias existen y hay muchas injusticias que prevalecen por muchos años. Tenemos una población indígena que Sí, no sé claro. ahora cuánto porcentaje es, pero es bastante, ¿verdad? Ujú. Es un 40-50% de población indígena que siempre ha estado marginada, que siempre se le ha tratado de aprovechar su mano de obra barata, que yo, ¿verdad? Eh, Como te digo, no quiero meterme en temas Sí, políticos, pues yo creo que es. pero sí es un país que, 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 que aunque sea, la gente es muy pacífica y Ujú, muy amable y ujú. es también como los mexicanos cuando hemos ido a México nos han tratado, no te digo, nos han tratado, son unos anfitriones, mira, nos hemos quedado, cuando vamos a tocar, cuando vamos a trabajar, nos fuimos a grabar un disco, el de Americano y lo grabamos ahí, y, no, perdón, los que cantan retratos, lo grabamos ahí, Ajá. que fue uno de los discos que mencionaste, que llevamos con Sony, y hemos ido a pasear también en México. Y siempre el mexicano es un anfitrión como ninguno, ¿verdad? Y los guatemaltecos yo creo que somos un poco así, somos muy amables, que le vaya Ujú. bien, que siempre son bichos lindos y no sé cuántos, pero en el fondo hay conflictos Claro. muy severos y nuestros retos van por ahí, ¿verdad? Que ser un poquito, una sociedad un poquito más justa. Pues sobre todo Y hacer de ahí visual. nace, Sí, claro, o sea, sobre todo yo creo ¿perdón? que la música hace visible todo este asunto, ¿no? O sea, le Sí, da exactamente esa voz y pues de alguna forma el rock siempre ha sido utópico en el sentido, y más el rock latinoamericano, o sea, que sueña con utopías en donde no haya discriminación, en donde no haya desigualdad, en donde haya mucho más tolerancia, mucha más paz. Y yo creo que en ese sentido, pues, o sea, la música de ustedes, pues, empata muchísimo con la mexicana, porque inclusive hasta las influencias son parecidas, pero definitivamente ustedes se adelantaron muchísimos años en el tiempo. O sea, ustedes empezaron muchísimo antes. Ya la distancia, obviamente, llevan muchísimos años girando,
muchísimos discos, o sea, eso me impresiona mucho, o sea, que tienen mucho material discográfico y tienen muchas canciones y tienen una diversidad de composición muy extensa, o sea, de verdad sí es como muy extensa y muy evolucionada. ¿Cómo han logrado exactamente esta evolución? O sea, ¿cómo ha sido el taller de Alux Nahual para que las composiciones no suenen setenteras, ¿no? O sea, para que suenen a un 2025. O sea, ¿cómo han hecho ese trabajo de evolución? Pues mira, sí, nuestro trabajo de composición empezó mucho con las canciones de Álvaro Aguilar, que es el Uh -huh. cantante, ¿verdad? Él era el que componía al principio. Ajá. Yo, por ejemplo, tuve una canción que logré poner en el primer disco, pero y de ahí pues, casi me iba con una, pero yo casi que cuando empecé a componer, lo hice con como la escuela de Álvaro y creo que varios de nosotros, que somos, muchos somos familia, y Uh otros -huh. somos compañeros de colegio y todo, Ok. nacimos con esa escuela con diferentes influencias, es decir, cada quien traía su propia influencia. El que entró ya en el segundo disco, que es Oscar Conde, que ha aportado muchas canciones muy emblemáticas del grupo, él sí venía de otra escuela, o sea, él era un poquito mayor, un poquito, ¿verdad? Digamos que unos 5 años más que nosotros, que en esa época se notaba bastante, ¿verdad? Uh -huh. Él ya había participado en festivales, había ganado concursos de composición y cosas así, ¿verdad? Que fueron a la OTI a Argentina a representar a Guatemala, qué sé yo. Sí traía ya un poco más de carrera, ¿verdad? Nosotros empezamos muy como en la escuela de Álvaro, porque eso fue lo que vimos, ¿verdad? Cuando entramos al grupo, él era el que componía, pero esto es contagioso, ¿no? Ves a alguien que compone y uno dice, ay, eso me gusta, ¿verdad? Eso es lo que me gusta mucho. Y entonces empezamos cada quien a componer y sí te digo que prácticamente todos los integrantes del grupo nos volvimos compositores. Y a raíz de esto creo que sucede esto que tú mencionas, que las composiciones son bastante variadas, ¿no? Tiene una variante. Dice, creo que por tener la misma raíz se conectan, pero a veces se diferencian hasta demasiado, digo yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. A veces hay muchas canciones que se quedan afuera, te digo, porque Ajá. nosotros en el trayecto de este, hábito de hacer canciones y de tocar juntos, y sentimos que el grupo, como que pasa en varios grupos, toma una personalidad propia Sí. independiente de los De los integrantes, ¿verdad? integrantes, Claro, sí, claro. Ajá. sí, nosotros la creamos, pero a nosotros mismos a veces hacemos una canción y alguien dice, esta canción puede estar buena, puede estar mala, pero no va con la personalidad de alguna manera. No, no es. Y uno, pues prácticamente lo tiene que, para reconociéndolo, ¿verdad? Si esta canción no va con este grupo, no es para este grupo, ¿verdad? Entonces se ha creado una personalidad y en la manera de ir creciendo, ir adaptándonos al 2025, digamos que habiendo salido del 79, yo creo que es más, ¿cómo te dijera yo? Eh, como de un subconsciente, Ok. no es algo que hemos planeado. Y yo creo que nosotros como personas, y estando en un mundo que va cambiando, y nosotros participando de ese mundo, esas experiencias nos van transformando a nosotros mismos. Y de Ujú. eso, y a consecuencia, empezamos a componer también diferente, ¿verdad? Obviamente, la música que lo bombardea a uno es parte ¿verdad? Es parte del mundo cambiante y uno oye las cosas que se hicieron en los 70s y los 80s y a lo que se hace ahora es muy diferente. Y inclusive el hecho de que el rock fue en un momento esa línea principal, ¿verdad? Ese mainstream, Ujú. y ahora parece que no, parece que el rock se ha vuelto como underground, ¿verdad? Otra vez. Eso es Ajá. parte de eso es parte de ese aprendizaje y aprendemos a hacer
rock y no pretendiendo ser mainstream, porque si quisiéramos ser mainstream tendríamos ritmo de reggaetón o de no sé qué en nuestras Sí, canciones claro. para tratar, y no es eso, ¿verdad? No, nosotros tratamos de buscar nuestras, nuestras similitudes, las cosas que nos gustan, nos alimentamos siempre de todo lo que podamos, y aunque estos cambios a veces han sido fáciles, te debe ser sincero, a mí saliendo de los 80 y entrando a los 90 me costó bastante, por ejemplo, oír grupos como Korn o como Linkin Park al principio, y no se entendía, ¿verdad? Yo saliendo de una generación en que había Journey y esa Sí, música claro. tan sencilla, tan fácil, ¿verdad? Oía estos grupos y que empezaban como a rapear y que empezaban como a gritar cuando Ujú, cantaban. ujú. Al principio no los entendía, pero luego los fui escuchando y también lo influyen a uno mucho la gente joven. Yo, por ejemplo, bueno, doy clases de guitarra en primer lugar, ¿verdad? Y eso no sabes lo que le sirve a uno, porque la gente más joven lo obliga a uno a escuchar nueva música y a sacarla, ¿verdad? Y a Sí, claro. aprenderla y a digerirla. Y eso a mí en lo personal me ha servido muchísimo, porque voy entendiendo grupos como Incubus, por ejemplo, Ujú, no los entendía, yo no entendía qué estaban haciendo. No, ujú. no, y esperaba que en algún momento que era algo raro, volvieran a lo ochentero, ¿verdad? Y hoy, para mi manera de componer, evito, o sea, a propósito, evito que mi música, la música que hago ahora parezca de los ochentas, porque llega un momento en el ya no, ¿verdad? Llegó un momento hace, bueno, ya hace varios años, pero me cuesta inclusive escuchar, volver a escuchar. Reconozco que música como, por ejemplo, yo no sé, yéndonos bastante atrás, Stairway to Heaven es una gran canción, pero por favor ya no la pongan, ya no la puedo escuchar, ¿verdad? O a Hotel California, ¿verdad? Que, Ajá, wow, ajá. no, pongan otra música, por favor, porque ya no la soporto, ¿verdad? Y es una música muy bien hecha y excelente interpretación, e hizo historia y todo, pero yo ahora escucho música que no, o sea, mi costumbre no es escuchar música que ya oí, que ya pasé, sino que oír nueva música. Y Descubrirla. descubrirla, claro. Y Ajá. eso lo transforma a uno. Y lo hace que su composición también se transforme, ¿no? Aunque uno no lo quiera. Esa creo que ha sido nuestra manera de adaptarnos sin pretenderlo, ¿verdad? Sin Ujú, decir, bueno, hagamos una reunión, tenemos que adaptarnos a la nueva música porque no nos está dejando, ujú. ¿verdad? No fue así, sino que más bien fue una cosa espontánea que creo que es natural en el ser humano, ¿no? Y en su caso, bueno, es muy interesante porque así como mencionabas hace ratito que tienen muchísimas canciones, algo que a mí se me hace como ya legendario para una banda de rock es cuando hacen un sinfónico. O sea, cuando Así logran es. hacer sinfónicos. Ustedes han hecho varios. ¿Cómo fue esa experiencia de hacer o sea, de oír estas canciones, pues que ya trascienden a no nada más rock, sino que ya se vuelven piezas, pues de música popular? Pues sí, la verdad es que la experiencia de hacer sinfónicos fue muy, ha sido una cosa inexplicable, inigualable, no sé qué objetivo ponerle. Porque, bueno, en primer lugar, el celista tiene siempre hemos tenido como gente muy afín en los clásicos. El chelista, por ejemplo, venía de una escuela totalmente clásica, ¿no? La violinista con la que estamos tocando ahorita era totalmente clásica, tan así que cuando en las primeras veces que nos juntamos eh, y a componer música y todo, ¿verdad? Estaba desarrollándose la canción y decía, bueno, en esos 8 o 16 compases que vienen a continuación, tenemos que echarse un solo, ¿verdad? Y solo de violín. Y entonces ella se quedaba así como con el arco, como estatua, y decía, pero ¿qué es lo que tengo que tocar? Un solo, pues inventarte un solo, tocar, ¿verdad? Y improvisar, y no sé qué, ¿verdad? Mejor escribímelo, me decía, ¿verdad? Porque
yo no sé qué hacer, ¿verdad? Ajá. Nosotros nos matábamos de la risa, pero es cierto, la gente que hace música clásica, puede ser, ella es segundo violín de la Sinfónica Nacional de Guatemala, Mm, toca cualquier cosa, ¿vale? Pones el papel y toca cualquier cosa, literalmente, ¿verdad? Y tiene oído absoluto ujú, y tiene una afinación, una ejecución extraordinaria, pero no sabe improvisar, no sabe, ujú, esta parte es muy el rock, ¿verdad? Y ujú. entonces, y inclusive cuando empezaba en el escenario era muy tranquila, y ahora se ha ido soltando, y ahora es una persona que expresa mucho, pero sí hay que escribirlo solo todavía, ¿verdad? Pero en fin, lo que quiero decir es que hemos tenido mucha gente así que ha estado muy cercana de nosotros, gente cerca del ámbito clásico. Y Álvaro, el cantante, también que tuvo una posición en el Ministerio de Cultura y entonces tuvo oportunidad de trabajar con orquestas y conoció directores y todo eso. Y entonces en un momento dijimos, bueno, vamos a hacer un sinfónico, vamos a hacer arreglos sinfónicos de las piezas de luz y los vamos a presentar. Y fue un éxito total, porque la música, creo yo, sin ser presumido ni pretencioso, creo que se adapta mucho, porque viene una herencia como de la música progresiva, qué sé yo, ¿no? Ujú, De ujú, la música de los 70, esa era nuestra música. ujú. Antes de hacer música, a nosotros nos gustaba eso. King Crimson y Yes y todo eso nos gustaba. Entonces, el hacer un sinfónico fue muy natural para nosotros, en el sentido de que la música creo que se adapta mucho. Hay otros géneros que hemos oído sinfónicos que sinceramente creo que no se adaptan para nada, ¿verdad? Sí, no. Hay unos grupos, digamos, que hacen cumbia o que hacen no sé qué, y hacen su sinfónico, y lo han hecho, ¿verdad? Y lo dicen, y decís, no es, no, porque para qué, ¿verdad? No les va, pues, ¿verdad? Sí, No claro. es por desmerecer la música de nadie, Sí, 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 pero hay sí. cierta música que se presta para hacer eso, ¿verdad? Sí. Y nosotros que hicimos los sinfónicos y han sido un éxito total. Los hicimos varios aquí en Guatemala, después lo llevamos a El Salvador, hicimos Ujú, dos en El Salvador, y el año pasado, creo yo, que hicimos en Costa Rica. Y para los ajá. 45 años, para el aniversario de los 45 años del año pasado, lo celebramos con dos conciertos en el Teatro Nacional de Guatemala con orquesta sinfónica. Pues, pues a la gente le fascina eso, ¿verdad? Sí, pues cómo Ya no. nosotros, ya nosotros también nos encanta, ¿verdad? Cuando oímos realismo igual con orquesta sinfónica, es una experiencia muy especial, muy bien. Oye, pues sí, pues aquí en Riff 111 y yo creo que es así como de las cosas así como de repente ansiosas, el tiempo nos está premiando, Claro, de claro. verdad que espero platicar más con ustedes. Planes para el 2025, van a venir a México, Sí. ya nos tienen abandonados, cuéntanos un poco de qué va a pasar. Pues mira, todo empezó con un proyecto de Dolby Atmos, que es un proyecto que nos dio Apple Music Ujú, para hacer unas grabaciones de unas canciones con esta técnica de 7.1, que es, ok, sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, yo la verdad ni siquiera lo he escuchado, el 7.1 nunca lo he escuchado, pero ellos tienen la idea de hacer este experimento y lanzarlo en México. Y entonces nosotros hablamos con una agencia en México y nos recomendó que regrabáramos dos o algunos temas, ya regrabamos dos, ya los mandamos, parece que ya están sonando en radios mexicanos, que son dos piezas, que es una que se llama Con todas sus puertas, que es de mi autoría, y otra que se llama No me digas, no, perdón, Llora mi estrella, es la canción, es una balada acústica del cantante, de la composición de Álvaro Valdés, y entonces estas son las que mandamos para allá para calentar un poquito, para que la gente recuerde de nuestra música, de cómo estamos tocando y todo, y vamos a llegar en Ok, abril a hacer una presentación para la prensa,
Ajá. No tenemos la fecha exacta, pero sí sabemos que es en el mes de abril. Y aprovechando el viaje, vamos a hacer un par de presentaciones públicas también. Esta es nuestro primer approach para esta temporada y esperamos aprovechando esto eh, acercarnos de nuevo al público mexicano, porque yo creo que tenemos mucho en común, el público de México, el público normal es muy parecido, de Centroamérica, por algo es Mesoamérica, ¿verdad? Tenemos un mismo origen y hablamos casi muy parecido. Los salvadoreños sí hablan un poquito, y los hondureños comen la jefe, las jefe. El acento es diferente, pero la gente es muy parecida. Sí, Tenemos claro. amigos, pero casi que hermanos, somos como hermanos, ¿verdad? Sí. Eh, y, y con los mexicanos siempre nos hemos llevado muy bien. Por alguna razón lo estudiamos, es que también nosotros tuvimos una época en la que dejamos de tocar, Ujú, cabal fue después de esos dos discos, que dejamos de tocar no de tocar, sino de funcionar como un grupo, ujú, que digamos ya no seguimos componiendo, nos despedimos, realmente nos ujú, despedimos. A pesar de eso, siempre nos llamaban para que ujú. había necesidad de hacer una obra de, 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 de recaudar fondos porque una pregunta, ¿por qué? Que era necesario que nos querían celebrar nuestro aniversario. Y pues siempre paramos tocando un par de veces al año o algo así, ¿verdad? Pero ya después de 10 años de que nos separamos, de que cada quien hizo, yo por lo menos hice 3 discos por mi lado, Álvaro hizo 3 discos por su lado, Fluvio hizo 2, y todo el mundo hizo sus propios experimentos. Después de 10 años nos volvimos a juntar y decimos, pues la verdad es que al público le sigue gustando la música de Alish Nahual Claro. y a nosotros también, y nosotros no estamos peleando, así que en resumidas cuentas nos volvimos a juntar, volvimos a retomar el rumbo, ya tenemos 3 discos a partir de esa fecha ya nuevos, y pues el siguiente paso creo que es regresar a México y tratar de continuar con el trabajo que hemos estado haciendo desde el principio. Perfecto, pues aquí los esperamos, de verdad sí, va a ser una espera ansiosa en el buen sentido. Y obviamente pues para todas las generaciones nuevas que oigan a Lush Nahual, pues búsquenlas en las redes sociales. Ahí están todas las canciones, hay muchísimo material de ellos. Y pues bueno, 100% recomendable. Ranferi, muchísimas gracias. Por acá nos estaremos viendo pues en abril. Esperemos conocernos completamente en vivo y ustedes conéctense a las redes sociales de Alush Nahual, de Riff 111. Yo soy Rafa Martínez. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. A vos, muchísimas gracias.